Hola, estamos de pie en un banco, viendo pasar un tren, mientras bebemos mango. ¡Ah! ¡Qué vida tan normal! No sabíamos qué cenar, así que hemos decidido venir al Rachada Night Market. Aquí hay un poco de todo. Marisco, hay carne, hay una pizzería, hay de todo. Hay música, como podéis escuchar, también. Y es súper fácil llegar aquí. ¿Cómo hemos llegado? Nada, cogiendo desde el centro de Bangkok, podéis coger el metro, la línea azul aquí, porque realmente hay como 4 líneas solamente. Y quedamos a 1 minuto de aquí. Sí, nada, ha sido realmente caminar, nada, ni 2 minutos. Y la verdad que todo tiene una pinta súper buena, todo huele súper bien. Aparte de haber comida, también hay puestecitos de ropa, pero a lo que venimos ahora mismo es a comer. Bueno, por fin nos hemos decidido después de mirar 8.000 millones de opciones y, como veis, Andrea, que está bebiendo. Lo mismo de siempre, mango shake. Para el resto de nuestras vidas, Asia va a representar mango shake. ¿Para qué cambiar si tienes ya la perfección en algo, no? Y para comer tenemos pollo crujiente con salsa de ajo, arroz, y que nos ha costado 140 bahts, si no me equivoco. Los dos. Los dos, no cada uno. O sea, está tiradísimo de precio y tiene una pintaza que no Sí, yo veas. estoy aquí intentando empezar. Prueba. Solo para que quede claro, el plato está increíblemente bueno. Es absurdo pensar que un plato como este pagaríamos en nuestros países 3 veces más el precio que cuesta aquí, pero fácilmente. Buenos días, chicos. Estamos ya montados en el taxi y vamos camino a la estación de Sai Tai Mai, donde vamos a coger una minivan. ¿Hacia dónde? Hacia 2 de los mercados más importantes cerca de Bangkok. Uno de ellos un mercado flotante, el otro un mercado por donde pasa un tren. En realidad hay 4 maneras de llegar a estos mercados. Una de ellas, minivan, como nosotros estamos haciendo, cogiendo la minivan desde Sai Tai Mai. La otra es una tour privada, fácil, pero la más cara. Sí. La tercera opción es de tren. Las ligaciones son algunas, al menos 2, independientemente de dónde estás en Bangkok. Probablemente para llegar al primer tren aún tienes que coger al menos un tercer tren. Ya, y probablemente va a ser la opción que tarde más. Al menos vais a tardar 2 horas y media, 3 horas en llegar. La última manera, taxi. Creo que probablemente sea la opción más cómoda, pero también va a ser la más cara. Si mal no recuerdo, en total, ida y vuelta, os acabaría costando alrededor entre 40 y 45 euros. Así que si lo podéis permitir bien, y si no, como digo, esta opción para nosotros es un poquito más lenta, pero por el precio vale la pena. Ahora vamos.
Bueno chicos, después de una hora sentado en la minivan al lado de dos monjes budistas, hemos llegado al mercado del tren y yo me siento un poco más cerca de conseguir la paz mental. Literalmente estamos paseando, andando por encima de la vía, una vía súper estrechita. Pasamos una persona por cada dirección y como podéis ver venden de todo. O sea, tienen comida encima de las vías del tren, el cual debería pasar en unos minutos. Y creo que va a ser, ¿veis? Como veis detrás mío, carne, pescado, cangrejos, verduras, literalmente de todo. Así que va a ser muy curioso ver cómo mueven todo para adentro, o no sé muy bien el sistema, no sé, estoy súper curioso de ver cómo mueven todo hacia adentro en cuanto pase el tren. Hemos encontrado un sitio donde tomar algo mientras pasa el tren. Han empezado ahora a recoger los toldos y las comidas y veremos cómo es la pasaje. Ok, pensábamos que nos podíamos quedar sentados viendo cómo pasaba el tren, pero resulta que nos tenemos que poner de pie. Hay que estar de pie en los asientos mientras pasa el tren. No sé, parece que todo el mundo está haciendo lo mismo, así que veamos cómo va la cosa. Está tan cerca que literalmente, si estiro la mano, puedo agarrar uno de los teléfonos de esta gente. Acaba de pasar el tren y como veis, en plan en 2 segundos todo vuelve a la normalidad, vuelven a abrir todo, vuelven a montar el puesto en nada, de cosa de menos de 1 minuto lo tenían todo listo ya. Ok, hora de ir al mercado flotante en uno de estos mini autobuses. Estamos llegando ahora a Amphawa Floating Market. Hemos venido de minibús, nos ha costado 10 bahts cada uno, cuando los tuk-tuks nos estaban pidiendo 150 por el mismo trayecto. Así que hemos llegado a la misma velocidad, fresquitos porque es abierto como un tuk-tuk, y la curiosidad es que hay un botón en el mini autobús que os hace bajar donde quieran, así que no hay paradas, todo es una parada desde que os interese, pero igual ellos paran aquí en Amphawan para asegurarse que personas como nosotros, los turistas, bajamos y no nos quedamos en el autobús para siempre. Hemos terminado ahora de comer y hemos decidido dar un paseo aquí por el mercado de Amphawa. Es un mundo completamente distinto de aquel que yo he conocido hace 7 años cuando he venido aquí.
Ahora las tiendas están casi todas cerradas, no sabemos si se debe al día, pero la verdad es que el mercado solo abre los viernes, sábados y domingo. ¿A qué horas? Sí, se supone que está abierto, al menos según Google, desde las 11:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Y son ahora mismo más o menos las 4 de la tarde y sigue todo cerrado. Y Así te decía que la hora pico es a las 2 de la tarde. Exactamente. Casi que no hay turistas. Y sabiendo que es el mercado del turismo principalmente aquí, de lo que toca floating markets, mercados flotantes, es bastante raro que no haya casi turistas ningunos. Y está todo bastante cerrado y casi con una pinta de abandonado. Sí, un poquito como abandonado. Es una pena, la verdad, pero bueno. La zona en la que hemos estado nosotros, donde hemos comido, es la única zona que parecía todavía abierta y con vida, que es entrando por el puente principal con el nombre del mercado y giras a la izquierda. Esta zona todavía está abierta, pero el resto, como digo, por mucha pena que nos dé, parece que está cerrado o abandonado. Si vosotros sabéis seguro del motivo, dejárnoslo en los comentarios. Tenemos banda sonora. ¿Te están gustando nuestras aventuras? Pues no te olvides de suscribirte, darle like y, claro, compartir.